A veces el mayor desafío no es entender al otro, es entender lo que el otro despierta en ti, porque es fácil señalar lo que el otro hace mal, lo que dijo, lo que dejó de hacer. Difícil de verdad es darse cuenta de que, en la mayoría de las veces, lo que molesta ahí fuera es el reflejo de lo que aún está mal resuelto aquí dentro. En algún momento de la vida, todo hombre ya ha sentido eso. Una reacción intensa que parecía desproporcionada. Una rabia que surgió de la nada. Un silencio que se convirtió en un peso. Una emoción que tomó el control sin pedir permiso, y después viene el arrepentimiento, la duda, la sensación de que algo escapó del control. Es en ese momento cuando aparece el espejo, porque el otro no es solo el otro es el reflejo, puedes llamarlo relación, amistad o convivencia, pero en el fondo, todo eso es un laboratorio emocional donde te ves de formas que nunca verías solo. Cada conflicto es una lente que aumenta lo que intentas esconder. Cada elogio muestra lo que quieres ser. Cada rechazo toca la herida que evitas. Y cuanto más intentas entender al otro, más te alejas de la respuesta que realmente importa. ¿Qué dice todo esto sobre mí? El problema es que muchos hombres confunden sensibilidad con debilidad. Creen que sentir es perder el control, cuando en realidad es el primer paso para tenerlo de vuelta. Entender tus emociones no te hace frágil, te hace libre. Porque el hombre que conoce sus propias reacciones no es dominado por ellas. Las usa como brújula, no como prisión. Este vídeo es una invitación a ver las relaciones desde un nuevo ángulo, no como campo de batalla, sino como espejo de autoconocimiento. Porque cada persona que cruza tu camino lleva un mensaje, y cuando aprendes a descifrar ese mensaje, empiezas a construir una fuerza diferente, una fuerza que no viene del control, sino de la claridad. Y es esa claridad la que separa al hombre que reacciona del hombre que comprende, al hombre que vive repitiendo los mismos errores de aquel que finalmente entiende lo que cada relación está intentando enseñar. Desde pequeños nos enseñan a resistir, a no demostrar debilidad, a mantener la postura firme, a seguir adelante incluso cuando algo dentro de nosotros pide pausa. Crecemos con la idea de que sentir es un riesgo, que la emoción es una distracción peligrosa en un mundo que exige enfoque y fuerza. Pero es justamente ese intento de no sentir el que crea el caos interno, que muchos cargan sin darse cuenta. El hombre moderno vive una paradoja. Quiere ser racional, pero está agotado de reprimir lo que siente. Quiere estabilidad emocional, pero no entiende de dónde viene la inestabilidad que lo persigue. Quiere dominar sus emociones, pero cuanto más intenta controlarlas, más lo dominan. Es en ese punto donde surge el conflicto silencioso. Una desconexión entre lo que se siente y lo que se entiende. En una relación, esto se manifiesta de varias formas. A veces es la rabia que aparece sin aviso, el distanciamiento repentino, los celos disfrazados de indiferencia o la necesidad de demostrar valor todo el tiempo. Pequeñas reacciones que parecen simples, pero que esconden una lucha mayor. Una lucha contra la incomodidad de verse vulnerable, de sentirse expuesto. La verdad es que muchos hombres no tienen miedo de perder al otro, tienen miedo de perder el control. Y cuando eso sucede, el instinto es proyectar, poner en el otro la responsabilidad de lo que sientes. Decir que el otro provoca, que el otro no entiende, que el otro es el problema. Pero el espejo no miente. Todo lo que el otro despierta en ti es un reflejo. Cada irritación, cada frustración, cada sensación de impotencia es una llamada a mirar hacia adentro. Y es ahí donde empieza el verdadero crecimiento. Porque el autodominio no nace de la rigidez, nace de la conciencia. No se trata de reprimir lo que sientes. Se trata de comprender lo que el sentimiento está intentando mostrar. Esa es la base del equilibrio emocional.
el punto donde el hombre deja de ser esclavo de sus propias reacciones y pasa a usarlas como herramienta de claridad y dirección. Es a partir de esa comprensión que se construye la fuerza emocional, una fuerza silenciosa, estable y consciente. Muchos hombres creen que el tiempo lo resuelve todo, que basta con seguir adelante, ocupar la mente, trabajar más, distraerse, y aquello que molesta por dentro va a desaparecer. Solo que lo que no se comprende no desaparece, simplemente cambia de forma. El rencor se convierte en frialdad, la inseguridad se disfraza de indiferencia y la carencia se transforma en orgullo. Así nacen los muros invisibles que alejan, incluso cuando se quiere estar cerca. El problema invisible no es la emoción en sí, sino el modo en que se ignora. Cuando algo te hiere y no entiendes por qué, crea un vacío. Y cuanto más ignoras ese vacío, más crece. La mente intenta compensar con lógica, explicaciones, argumentos, pero el cuerpo sigue reaccionando. El humor cambia, la energía se agota. El hombre pasa a vivir en defensa constante, listo para protegerse de algo que ni siquiera sabe nombrar. En una relación esto se manifiesta de forma sutil. Empieza a medir palabras, evitar conversaciones profundas, alejarse cuando algo lo toca demasiado. Y cuanto más intenta preservarse, más se desconecta. Poco a poco, el vínculo pierde fuerza, no por falta de amor, sino por exceso de miedo. Miedo de sentir demasiado, de parecer débil, de perderse en lo que no entiende. Esa es la prisión invisible de la vulnerabilidad no reconocida. Este patrón se repite fuera de las relaciones también. En el trabajo, el hombre se vuelve excesivamente competitivo, intentando demostrar su propio valor. En las amistades, evita demostrar necesidad. Con la familia mantiene una distancia emocional bajo el disfraz de la independencia. Todo esto alimenta una falsa sensación de control, pero el precio es alto, porque cuanto más se distancia de lo que siente, más pierde la capacidad de comprender lo que realmente lo mueve. El resultado es un ciclo silencioso. El hombre siente algo, no entiende, reacciona, se arrepiente y promete cambiar. Pero sin entender la raíz, todo vuelve a suceder. Cree que el problema está en los demás, en las circunstancias, en el destino. Pero el verdadero conflicto está entre lo que muestra y lo que esconde. Y es en ese punto donde surge la importancia de ver el espejo. Porque mientras pienses que el otro es el enemigo, seguirás luchando contra la imagen y no contra el origen. El espejo es incómodo porque muestra lo que intentas evitar, pero es también el instrumento más poderoso para quien busca claridad y libertad emocional. El cambio empieza en el instante en que decides encarar el reflejo en vez de huir de él. Cuando empiezas a entender el espejo, te das cuenta de que todo lo que sucede en las relaciones tiene un significado más profundo. La forma en que reaccionas, lo que te irrita, lo que te atrae, lo que te decepciona, nada de eso es aleatorio. Es un reflejo de las partes de ti que aún no han sido comprendidas. El otro solo enciende la luz donde hay sombra. El concepto del espejo, en realidad, es simple. Cada persona que cruza tu camino es un gatillo en potencial. No crea lo que sientes, solo despierta lo que ya estaba dentro. Cuando alguien te irrita, probablemente está mostrando un rasgo tuyo que rechazas. Cuando alguien te inspira, es posible que estés revelando un potencial que aún no has tenido el valor de expresar. Y cuando alguien te hiere, está tocando exactamente la herida que aún no has curado. Es difícil aceptar esto porque el ego prefiere culpar al otro. Es más fácil decir que el problema es el comportamiento ajeno que admitir que la reacción nació en ti. Pero el autoconocimiento empieza cuando la pregunta cambia. En vez de preguntar por qué el otro me hizo esto, el hombre maduro pregunta qué despierta esto en mí. Este simple cambio de enfoque transforma completamente la relación con el mundo. Esta idea no es nueva. Carl Jung lo llamaba
Proyección psicológica. Es el mecanismo en el que la mente inconsciente transfiere al otro los sentimientos y conflictos que no quiere reconocer. Y es ahí donde está la clave de la claridad racional. Cuando entiendes que lo que ves fuera es reflejo de lo que está dentro, pasas a asumir el control real de tu propia vida. No el control de suprimir emociones, sino el control de comprenderlas. En una relación, esta conciencia lo cambia todo. Deja de ser una lucha por quien tiene razón y se convierte en un proceso de autoconocimiento en pareja. Cada roce se convierte en una oportunidad de ver con más profundidad. Cuando ella te provoca, cuando te sientes disminuido, cuando surge la necesidad de defenderte, siempre hay algo en juego dentro de ti que pide atención. Ahí está el espejo. El otro es solo el reflejo, pero es en ese reflejo donde se encuentra la oportunidad de crecer. Cada incomodidad es una invitación, y quien acepta esa invitación empieza a ver patrones, entender repeticiones y finalmente darse cuenta de lo que sus relaciones intentan mostrar todo el tiempo. Y cuando pasas a ver de esa forma, la relación deja de ser un campo de batalla y se convierte en un mapa. Un mapa de tus propias emociones, miedos y deseos. Empiezas a notar patrones que se repiten no solo con una persona, sino en diferentes contextos. Esa rabia que surge de repente, esa sensación de rechazo, esas ganas de alejarse. Todo eso empieza a tener sentido, porque te das cuenta de que no es el otro quien provoca, sino lo que el otro despierta en ti. Es en ese punto cuando la transformación empieza a dibujarse. Antes reaccionabas automáticamente, muchas veces con culpa o frustración. Ahora empiezas a observar, te das cuenta de lo que cada situación está intentando enseñar. Cada conflicto se convierte en una alerta, cada crítica en una oportunidad de autoconocimiento, cada momento de admiración en una ventana a tus propios deseos no expresados. Y esa conciencia trae una libertad inédita. Dejas de ser rehén de tus emociones y pasas a tener claridad racional sobre ellas. No significa que no vayas a sentir rabia, miedo o frustración. Significa que sabes de dónde vienen, entiendes lo que representan y decides cómo responder de manera consciente. Es la diferencia entre reaccionar por impulso y actuar con propósito. Esta comprensión cambia también la forma de relacionarse con los demás. Te vuelves menos reactivo, más presente, más capaz de escuchar sin juzgar, de hablar sin atacar, de conectar sin perderte, porque entiendes que la fuerza emocional no está en suprimir sentimientos, sino en comprenderlos e integrarlos. Cada relación deja de ser solo sobre el otro y pasa a ser sobre ti, sobre tu crecimiento, sobre tu madurez emocional. Y es justamente en ese punto donde muchos hombres descubren algo inesperado. La vulnerabilidad no es debilidad, es inteligencia emocional. Reconocer lo que sientes, enfrentar la incomodidad, reflexionar sobre tus propias reacciones. Esto no solo transforma la forma en que te relacionas, sino también cómo te ves, cómo lideras tu propia vida, cómo construyes fuerza verdadera, aquella que no depende del control externo, sino que nace de la claridad interna. Y esa claridad interna es lo que permite construir una autosuficiencia emocional real. Ya no dependes del otro para sentirte seguro o validado. Cada reacción que antes parecía desproporcionada, ahora se comprende como señal, no como amenaza. Empiezas a darte cuenta de que el control que buscabas fuera de ti nunca fue la solución, porque el verdadero dominio está en reconocer, interpretar y elegir cómo actuar ante lo que surge dentro de ti. El proceso no es instantáneo ni fácil, exige atención y disciplina emocional. Pero la recompensa es profunda. Dejas de reaccionar impulsivamente y pasas a observar tus emociones con honestidad.
Esa rabia que surgía ante una crítica, la frustración cuando alguien no corresponde a tus expectativas, la ansiedad ante conflictos, todo eso se convierte en material de estudio, una oportunidad de crecimiento. Cuando este patrón se consolida, empiezas a percibir un cambio sutil, pero poderoso, en la manera en que te relacionas. Las conversaciones dejan de ser campos de batalla y se convierten en diálogos auténticos. Las críticas dejan de herir y pasan a indicar puntos de atención. Y la sensación de vulnerabilidad deja de ser motivo de inseguridad y se transforma en herramienta de autoconocimiento y fortalecimiento emocional. Este es el punto en que muchos hombres entienden el valor real del concepto del espejo. No se trata de controlar al otro o manipular situaciones, sino de comprenderse profundamente. Cada persona que despierta una emoción intensa en ti está ofreciendo la oportunidad de ver una capa tuya que aún no ha sido integrada. Cada reacción es una invitación a crecer, a ser más consciente y más completo. Y cuando aprendes a leer esas señales, a vivir tus emociones con conciencia, conquistas algo que pocos realmente tienen: libertad interior, libertad de sentir, libertad de actuar, libertad de relacionarte sin perderte. Porque el hombre que entiende el espejo no está definido por lo que siente, sino por la forma en que transforma cada sensación en claridad, fuerza y madurez. Y es en ese punto donde la vulnerabilidad deja de ser una carga y se convierte en un recurso. Un hombre que comprende sus emociones deja de reaccionar por miedo, rabia u orgullo y empieza a actuar con intención. Se da cuenta de que la sensibilidad no es algo que esconder, sino un indicador poderoso de lo que necesita ser trabajado e integrado. Cada situación incómoda, cada conflicto, cada sentimiento intenso es una oportunidad de volverse más fuerte sin perder la humanidad. Esta transformación se manifiesta en lo cotidiano de maneras sutiles pero significativas. Empiezas a comunicarte de forma más clara, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Aprendes a escuchar sin juzgar, a observar sin reaccionar impulsivamente. Consigues mantener presencia en momentos desafiantes, porque ya entiendes que la emoción es una guía, no una prisión. Y, al hacer esto, tus relaciones cambian. Dejan de ser fuente de frustración y se convierten en espacios de crecimiento, tanto para ti como para quien está a tu lado. El proceso exige práctica y paciencia. No siempre será cómodo. Te vas a encontrar con sentimientos que preferirías no ver. Vas a revisitar patrones antiguos. Vas a enfrentar partes tuyas que estaban escondidas. Pero es justamente esa incomodidad la que trae el aprendizaje. Porque solo cuando encarias la sombra, solo cuando aceptas la vulnerabilidad, es posible transformar reactividad en claridad, confusión en discernimiento y frustración en fuerza. Y es en ese ciclo continuo de observación, reflexión e integración donde nace la verdadera autosuficiencia emocional. No dependes del otro para sentirte seguro, ni necesitas aprobación externa para validar tus elecciones. Cada reacción, cada espejo, cada emoción se convierte en una herramienta para construir un hombre más consciente, más íntegro y más capaz de vivir con propósito. Con esta comprensión empiezas a ver las relaciones de manera diferente, no como pruebas, batallas u obstáculos, sino como reflejos de tu propio mundo interno. Y al transformar la percepción de lo que es externo en aprendizaje interno, encuentras un tipo de libertad que no se aprende en libros, ni se conquista en foros, sino solamente cuando decides encarar el espejo de frente. Y cuando esa percepción se consolida, empiezas a percibir un efecto multiplicador en tu vida. Cada situación que antes generaba conflicto, ahora se convierte en una oportunidad de autoconocimiento. Cada reacción intensa deja de ser un peso y pasa a ser un indicador de áreas que necesitan atención y desarrollo. Dejas de ser rehén del impulso y pasas a ser dueño de tus elecciones.
entendiendo que el control real no está en lo que sucede a tu alrededor, sino en cómo interpretas y respondes a lo que surge dentro de ti. Esta habilidad transforma no solo las relaciones más cercanas, sino todas las interacciones. En el trabajo, te comunicas con más claridad, evitas conflictos innecesarios y pasas a liderar con el ejemplo. Con amigos, consigues mantener autenticidad sin volverte reactivo. En la vida personal, cada desafío emocional deja de ser un obstáculo y se convierte en un paso en la construcción de tu madurez y estabilidad interior. Y lo más importante es que esta claridad genera confianza verdadera. Confianza de que puedes lidiar con cualquier situación sin perder el equilibrio, de que la vulnerabilidad no es debilidad, sino un canal de aprendizaje y crecimiento. Al ver los espejos que aparecen en tu vida, pasas a interpretar cada gesto, cada palabra, cada actitud, no como ataque o problema externo, sino como información sobre ti mismo. Y ese cambio de perspectiva es poderoso. El hombre que entiende el espejo no se deja llevar por dramas, no reacciona de forma automática y no transfiere responsabilidades. Observa, comprende, integra y actúa con conciencia. Esa es la esencia de la autosuficiencia emocional. Sentir, entender y transformar. Y al hacer esto, construye relaciones más sanas, elecciones más conscientes y una vida marcada por claridad, fuerza y equilibrio. Todo esto empieza cuando decides mirar el reflejo, reconocer lo que muestra y asumir la responsabilidad de tu propio crecimiento. El espejo es implacable, pero justo. Revela aquello que necesita ser visto, aunque duela. Y es en esa mirada honesta donde nace el hombre capaz de vivir plenamente, con autoconfianza, equilibrio y propósito. A partir de ese punto, pasas a darte cuenta de que las relaciones no son meras coincidencias o circunstancias aleatorias. Cada persona que cruza tu camino lleva un mensaje, una oportunidad de aprendizaje. Esa pareja, amigo o colega que despierta rabia, frustración o inseguridad está simplemente reflejando algo que aún necesitas integrar. Y en vez de luchar contra eso, aprendes a observar, analizar y utilizar esas experiencias como herramientas de crecimiento. Este cambio de perspectiva transforma no solo la forma en que te relacionas, sino la manera en que te percibes a ti mismo. Dejas de buscar validación externa y pasas a confiar en tu propia evaluación e interpretación de las situaciones. Las emociones dejan de ser enemigas o señales de debilidad y se convierten en indicadores de desarrollo personal. Cada sentimiento intenso, cada incomodidad es una oportunidad de profundizar el autoconocimiento y fortalecer la claridad racional. La transformación es gradual, pero consistente. El hombre que entiende el espejo aprende a reconocer patrones repetitivos en su vida y en sus relaciones. Se da cuenta de que las situaciones que antes parecían desafíos insuperables son, en realidad, reflejos de aspectos internos que aún no han sido plenamente comprendidos. Esta conciencia permite que rompa ciclos antiguos, evite reacciones automáticas y pase a actuar con intención y equilibrio. Y a medida que esta práctica se convierte en hábito, surge un tipo de libertad que pocos alcanzan. La libertad de sentir sin perderse, de reaccionar sin dejarse dominar, de relacionarse sin depender de aprobación o miedo. La fuerza emocional no nace de la rigidez, de la negación o de la huida, sino de la capacidad de integrar, comprender y transformar cada experiencia emocional en aprendizaje real. Cuando dominas esta habilidad, te das cuenta de que cada relación, cada conflicto y cada emoción intensa es una oportunidad para crecer, ser más consciente y construir una vida marcada por la claridad, el equilibrio y la madurez emocional. Es esa comprensión la que separa al hombre que solo reacciona del hombre que vive con propósito, inteligencia emocional y libertad interior.
Y al comprender todo esto, empiezas a darte cuenta de que las relaciones dejan de ser fuentes de frustración y pasan a ser herramientas de evolución. Cada conflicto, cada momento de tensión o incomodidad, cada elogio o crítica, todo se transforma en información sobre ti mismo. Dejas de culpar al otro o a las circunstancias y pasas a mirar hacia adentro, reconociendo patrones, limitaciones y áreas que necesitan atención. Es en ese proceso donde el autoconocimiento deja de ser teórico y se vuelve práctico, aplicado a cada interacción de tu vida. Esta conciencia cambia la forma en que te posicionas en el mundo. Ya no reaccionas de forma automática a las provocaciones, no te sientes disminuido ante críticas y no te atas a las expectativas ajenas. Las decisiones se vuelven más claras, la comunicación más asertiva y la presencia más consistente. Y a medida que integras este entendimiento, la vulnerabilidad deja de ser miedo o vergüenza y pasa a ser fuerza. Fuerza para lidiar con emociones, fuerza para comprender patrones y fuerza para transformar experiencias en crecimiento. Es un proceso continuo. No se trata de volverte perfecto o inmune a emociones intensas. Se trata de desarrollar la capacidad de observar, entender y elegir la forma de reaccionar de manera consciente. Cada espejo que aparece en tu vida es una oportunidad de expandir tu madurez emocional, de refinar tu claridad racional y de fortalecer tu autosuficiencia. Cuando alcanzas ese nivel de conciencia, te das cuenta de que nada fuera de ti tiene el poder de desequilibrar tu paz interior. Las emociones pasan a ser guías, no cadenas que arrastran. Las relaciones pasan a ser aliadas en el proceso de crecimiento y cada interacción se convierte en una oportunidad de aplicar los principios de autodominio que vienes desarrollando. La libertad emocional no es una promesa distante, sino una realidad construida con cada elección consciente ante lo que el espejo muestra. Y es justamente en ese punto donde te das cuenta de la diferencia entre reaccionar y comprender. Reaccionar es automático, impulsivo y muchas veces destructivo. Comprender exige atención, reflexión y valor para encarar lo que el espejo revela. Y es esa comprensión la que permite que cada emoción intensa se transforme en aprendizaje, cada conflicto en crecimiento y cada relación en un espacio de evolución personal. Al adoptar esta postura, dejas de ser víctima de las circunstancias y pasas a ser responsable de tu propio equilibrio emocional. Empiezas a interpretar cada reacción, cada provocación y cada situación desafiante como señales, no como amenazas. Y esta habilidad no solo cambia la forma en que te relacionas con los demás, sino que también redefine la relación contigo mismo. Pasas a conocerte profundamente, reconoces tus limitaciones, aceptas tus vulnerabilidades y utilizas esto como fuerza para tomar decisiones más conscientes. Este cambio no sucede de la noche a la mañana. Exige práctica, paciencia y disposición para enfrentar incomodidades internas que antes eran ignoradas. Pero la recompensa es significativa. Cada momento de introspección y cada observación de las propias emociones construye una base sólida de claridad, autoconfianza y fuerza emocional. Con el tiempo, empiezas a percibir patrones que antes pasaban desapercibidos y aprendes a romper ciclos de reactividad que limitaban tu crecimiento. Y al llegar a ese estadio, el hombre no solo entiende el espejo, se convierte en dueño de sus propias respuestas. Ya no es dominado por las emociones, ya no es rehén de sus inseguridades y no depende de validación externa para sentirse seguro. Cada relación, cada interacción, cada emoción pasa a ser herramienta de autoconocimiento y fortalecimiento, permitiendo que viva con más equilibrio, propósito y madurez emocional. Y es en ese punto donde la verdadera libertad emocional se manifiesta. Cuando entiendes el espejo, te das cuenta de que no necesitas luchar contra lo que sientes, ni esconder tus vulnerabilidades. Cada emoción, cada reacción y cada incomodidad
se convierte en una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de conocerte más profundamente y de actuar de manera consciente. Dejas de ser rehén de las circunstancias y pasas a convertirte en protagonista de tu propia vida, capaz de elegir cómo responder a lo que surge dentro de ti. Esta percepción transforma también la manera en que te conectas con los demás. Pasas a escuchar con atención, a hablar con claridad y a relacionarte sin miedo de exponerte. Los conflictos dejan de ser amenazas y se convierten en oportunidades de aprendizaje. Los elogios pasan a revelar deseos internos y las críticas indican puntos que pueden ser trabajados. Cada interacción, por más desafiante que sea, deja de ser un obstáculo y se convierte en un espejo que refleja lo que necesitas comprender e integrar. Con el tiempo, esta práctica construye una fuerza silenciosa, estable y resiliente. Pasas a vivir con claridad racional y autosuficiencia emocional, entendiendo que la vulnerabilidad no es debilidad, sino un canal de inteligencia emocional. El hombre que domina esta habilidad no es aquel que nunca siente, sino aquel que siente, comprende y transforma cada experiencia en aprendizaje. Y así, cada relación se convierte en una oportunidad de crecimiento continuo. Cada conflicto, cada emoción intensa y cada desafío relacional deja de ser un peso y pasa a ser una guía para que desarrolles equilibrio, madurez y autoconfianza. Al ver el reflejo que el otro ofrece, construyes una vida marcada por claridad, fuerza interior y libertad emocional, viviendo de forma plena, consciente y responsable. A lo largo de ese proceso, empiezas a percibir patrones que antes pasaban desapercibidos, situaciones que se repiten, reacciones que parecen automáticas, conflictos que surgen siempre de manera similar. Cada una de esas experiencias es un indicador de algo que aún no ha sido plenamente comprendido dentro de ti. Reconocer esos patrones permite interrumpir ciclos de frustración y tomar decisiones conscientes, en vez de simplemente reaccionar. Este nivel de conciencia cambia también la forma en que interpretas tus propias emociones. Lo que antes parecía confuso o abrumador pasa a tener un significado claro. La rabia deja de ser solo rabia, la tristeza deja de ser solo tristeza y la frustración deja de ser solo frustración. Todo se convierte en información sobre ti mismo, sobre tus límites, deseos y puntos que necesitan atención. Y al lidiar con esas emociones de forma consciente, descubres que eres capaz de vivir con más presencia, más claridad y más estabilidad. Las relaciones dejan de ser un campo de batalla y se convierten en laboratorios de autoconocimiento. Cada reacción del otro deja de ser motivo de conflicto y pasa a ser una oportunidad de reflexionar sobre quién eres y quién deseas ser. Esta transformación exige valor y práctica, pero sus efectos son profundos. Pasas a actuar con intención, a comunicarte de forma más asertiva, a relacionarte sin miedo de exponerte y a lidiar con vulnerabilidades como herramientas de crecimiento. Cada espejo que aparece en tu vida deja de ser solo un reflejo de lo que necesita cambiar y pasa a ser una brújula que orienta tu evolución emocional y personal. Y a medida que esta práctica se vuelve constante, empiezas a experimentar un cambio significativo en la forma en que te percibes y cómo percibes el mundo a tu alrededor. La atención a tus propias emociones permite que identifiques gatillos antes de que se conviertan en reacciones desproporcionadas, que comprendas lo que realmente importa en cada situación y que actúes con equilibrio, incluso ante provocación o tensión. Esta conciencia no solo te protege de conflictos innecesarios, sino que también fortalece tu autoconfianza. Pasas a confiar en tu juicio emocional, a tomar decisiones más alineadas con tus valores y a relacionarte sin depender de aprobación externa.
Cada relación se transforma en un reflejo de tu propia madurez y no en fuente de inseguridad o ansiedad. Además, te das cuenta de que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, es una herramienta poderosa de autoconocimiento y crecimiento. Reconocer lo que sientes, aceptar que ciertas emociones son inevitables y usarlas como guía permite que construyas fuerza emocional verdadera. Esa fuerza no es aparente, no depende de apariencia o control externo, sino que nace de la claridad interna, de la comprensión y de la integración de las experiencias emocionales. Y así, las relaciones dejan de ser un campo de batalla y se convierten en aliadas en el desarrollo personal. Cada momento de tensión, cada crítica, cada elogio o rechazo es una oportunidad para comprender mejor a ti mismo, integrar tus emociones y fortalecer tu capacidad de actuar con conciencia. Al ver el espejo que el otro ofrece, transformas experiencias comunes en aprendizaje profundo y construyes una vida marcada por equilibrio, madurez y libertad emocional. Con esa percepción consolidada, empiezas a notar un efecto transformador en todas las áreas de tu vida. En el trabajo, la claridad emocional permite lidiar con presiones y desafíos sin dejarte dominar por el estrés. En las amistades, te conectas de manera más genuina, sin miedo de demostrar quién realmente eres. En las relaciones amorosas, cada interacción pasa a ser una oportunidad de crecimiento conjunto, en vez de un campo de batalla constante. El impacto de esta conciencia va más allá de las relaciones externas. Te vuelves más centrado, más capaz de tomar decisiones alineadas a tus valores y menos susceptible a distracciones emocionales que antes dominaban tus acciones. Cada reacción emocional deja de ser un obstáculo y pasa a ser una herramienta de aprendizaje, ofreciendo información precisa sobre tus necesidades, límites y áreas que merecen atención. Y lo más importante es que, al entender el espejo que los demás ofrecen, adquieres una autonomía emocional que pocos alcanzan. La sensación de vulnerabilidad deja de ser un peso y se transforma en recurso de autoconocimiento. Pasas a responder a los desafíos con intención en vez de reaccionar por impulso, construyendo una fuerza interna sólida, resiliente y equilibrada. Esta libertad emocional permite que vivas de forma plena, consciente y responsable. Las relaciones dejan de ser meras interacciones externas y pasan a reflejar tu crecimiento interno. Cada emoción intensa, cada conflicto y cada situación desafiante se convierten en instrumentos de evolución personal, fortaleciendo tu claridad racional y consolidando una madurez emocional que transforma no solo la manera en que te relacionas, sino también la forma en que te ves y cómo vives. Y es en ese punto donde te das cuenta de que el autoconocimiento real no es teórico, no es algo que se aprende solo con libros o consejos ajenos. Se construye en la práctica, en el día a día, en cada interacción, en cada conflicto, en cada emoción que surge y que decides observar en vez de reprimir. Cada relación, cada desacuerdo, cada situación que provoca incomodidad emocional se convierte en una herramienta de aprendizaje, una oportunidad de integrar experiencias y fortalecer tu madurez. Esta práctica constante transforma el modo en que te relacionas contigo mismo y con los demás. Dejas de reaccionar por miedo o impulso y pasas a actuar con conciencia e intención. Descubres que la vulnerabilidad no es debilidad, sino un canal hacia la fuerza interior. Cada emoción intensa deja de ser un obstáculo y pasa a ser una brújula que orienta tus elecciones, mostrando dónde es necesario atención, reflexión e integración. Y es en ese ciclo de observación e integración donde nace la verdadera autosuficiencia emocional. Aprendes a confiar en ti mismo, a interpretar tus propias reacciones y a tomar decisiones alineadas con tus valores, sin depender de la aprobación externa.
Cada relación se convierte en un reflejo de tu crecimiento y no en una fuente de frustración. Cada emoción se transforma en un indicador, cada conflicto en oportunidad y cada experiencia en aprendizaje. Cuando alcanzas ese nivel de comprensión, te das cuenta de que la libertad emocional no es una promesa distante, sino una realidad construida con cada elección consciente. Ya no eres rehén de lo que sientes, ni prisionero de las circunstancias. El hombre que entiende el espejo vive con claridad, fuerza interior y equilibrio, capaz de transformar vulnerabilidad en poder y cada relación en oportunidad de evolución y autodominio. Y al llegar a ese estadio, te das cuenta de algo que pocos realmente comprenden. La vida deja de ser un conjunto de obstáculos externos y pasa a ser un espejo continuo de tu mundo interno. Cada interacción, cada reacción y cada situación emocional se convierten en información valiosa sobre quién eres y sobre quién puedes ser. La rabia deja de ser enemiga, la frustración deja de ser amenaza y la vulnerabilidad deja de ser señal de debilidad. Todo eso se transforma en herramienta de autoconocimiento y fortalecimiento emocional. Esta conciencia no solo transforma las relaciones, sino que redefine la forma en que te ves. Pasas a confiar en tus interpretaciones, a tomar decisiones alineadas con tus valores y a actuar con intención, en vez de reaccionar por impulso. La claridad emocional permite navegar por los desafíos de la vida con equilibrio, sin perderte en emociones que antes dominaban tus elecciones. Cada reflexión sobre ti mismo genera madurez y cada aprendizaje fortalece la confianza interna. Y a medida que aplicas esta comprensión de forma consistente, la fuerza emocional que antes parecía distante se vuelve tangible. Te vuelves capaz de lidiar con conflictos sin perder el control, de relacionarte sin depender de validación externa y de enfrentar situaciones desafiantes con seguridad y presencia. El espejo que antes incomodaba pasa a ser un aliado, una herramienta que revela lo que necesita ser trabajado e integrado, permitiendo que crezcas continuamente. Al final, el hombre que entiende el espejo aprende que la verdadera libertad emocional no viene de controlar lo que sucede fuera, sino de comprender e integrar lo que sucede dentro. Cada relación, cada desafío, cada emoción se convierte en un paso en la construcción de una vida marcada por equilibrio, madurez y autosuficiencia. Es en ese camino donde se encuentra el poder de vivir plenamente, con claridad, fuerza interior y propósito. Y es en ese camino donde te das cuenta de algo fundamental. Las relaciones no existen solo para traer placer o conflicto, sino para reflejar partes de ti que aún no han sido comprendidas. Cada crítica, cada elogio, cada situación que despierta emoción intensa es un indicador, una brújula apuntando hacia áreas que merecen atención. En vez de reaccionar automáticamente, empiezas a observar, reflexionar e integrar esas experiencias, transformando cada interacción en aprendizaje continuo. Con esta práctica, el hombre adquiere una autosuficiencia emocional sólida. Deja de depender de la aprobación externa, de intentar controlar situaciones o personas y pasa a confiar en su propia percepción y en su propio juicio. La claridad interna permite actuar con intención, comunicarse de forma más eficaz y relacionarse de manera auténtica, sin miedo de vulnerabilidad o juicio. Cada desafío deja de ser una amenaza y pasa a ser un paso hacia madurez, autoconocimiento y equilibrio emocional. Y a medida que esta conciencia se profundiza, la vida empieza a fluir de forma diferente. Los conflictos dejan de ser fuentes de estrés constante y se convierten en oportunidades de crecimiento. Las emociones dejan de ser enemigas y se convierten en guías, revelando patrones, deseos y necesidades que antes pasaban desapercibidos. El espejo que antes incomodaba ahora es una herramienta poderosa
permitiendo que cada experiencia sea aprovechada para evolucionar, fortalecerte y actuar con más claridad y propósito. Al comprender e integrar estas lecciones, construyes un tipo de libertad que pocos alcanzan. La libertad de sentir sin perderte, de reaccionar con conciencia, de relacionarte sin depender de validación y de vivir con equilibrio emocional. Esa es la esencia del autodominio. Transformar vulnerabilidad en fuerza, cada relación en aprendizaje y cada emoción en claridad, creando una vida marcada por madurez, propósito y autosuficiencia emocional. Y al integrar esta comprensión en tu rutina, pasas a percibir cada detalle de la vida de forma más consciente. Situaciones que antes parecían aleatorias o frustrantes, ahora revelan patrones y mensajes internos. Cada reacción del otro, cada desafío emocional, se convierte en una oportunidad de mirar hacia adentro, identificar áreas que necesitan atención y tomar decisiones alineadas con tus valores. Aprendes que el verdadero control no está en manipular lo que sucede fuera, sino en interpretar y gestionar lo que sucede dentro. Este cambio transforma profundamente la forma en que te relacionas. Con familiares, amigos o parejas, te comunicas con más claridad, escuchas con atención y actúas con intención sin dejarte llevar por impulsos. Cada conflicto deja de ser motivo de desgaste y se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Cada crítica deja de herir y pasa a indicar puntos que pueden ser trabajados, y cada elogio revela aspectos que pueden ser fortalecidos. La vulnerabilidad deja de ser señal de debilidad y se convierte en un recurso poderoso. Reconocer y aceptar lo que sientes permite actuar de forma más consciente, fortalecer la claridad emocional y desarrollar autosuficiencia. Esta habilidad proporciona seguridad interna, equilibrio y confianza, permitiendo que vivas de forma plena, tomando decisiones basadas en el entendimiento profundo de ti mismo y de las situaciones a tu alrededor. Y así, cada relación, cada emoción intensa, cada desafío se transforma en un instrumento de crecimiento. El espejo que el otro ofrece deja de ser incómodo y pasa a ser una herramienta de evolución personal. Al aplicar esta perspectiva, construyes una vida marcada por madurez emocional, claridad racional y fuerza interior, viviendo con propósito, equilibrio y libertad emocional. Y a medida que practicas esa atención constante a tus propias emociones, te das cuenta de que cada experiencia se convierte en una oportunidad de integración y fortalecimiento. Situaciones que antes provocaban frustración o rabia pasan a ser analizadas, comprendidas y utilizadas como aprendizaje. Empiezas a identificar patrones recurrentes en tus relaciones y reacciones, comprendiendo que nada sucede por casualidad y que cada emoción intensa lleva un mensaje sobre ti mismo. Esta conciencia permite actuar de manera más estratégica y equilibrada. Reacciones automáticas son sustituidas por elecciones conscientes. Aprendes a comunicarte de forma asertiva, a posicionarte sin agresividad y a relacionarte sin miedo de exponerte. Cada relación deja de ser solo una interacción externa y se convierte en un reflejo de tu desarrollo interno, ofreciendo información valiosa sobre lo que necesita ser ajustado o reforzado en tu vida emocional. Y lo más importante es que esta práctica genera una fuerza silenciosa y resiliente. Dejas de depender de la aprobación ajena, de reaccionar por impulso o de dejarte dominar por emociones descontroladas. La vulnerabilidad, antes temida, se convierte en un recurso de autoconocimiento y crecimiento. Cada conflicto, cada crítica y cada elogio son aprovechados para fortalecer la claridad mental, la madurez emocional y la autosuficiencia, permitiendo que vivas con equilibrio, seguridad y propósito. Al final, el hombre que comprende el espejo transforma su vida de dentro hacia afuera. Construye relaciones más sanas,
toma decisiones conscientes y desarrolla una libertad emocional que no depende de las circunstancias externas. Cada experiencia se convierte en una herramienta para crecer, evolucionar y vivir plenamente, con claridad, fuerza interior y madurez, alcanzando un nivel de autodominio que pocos realmente alcanzan. Y al llegar a ese punto, te das cuenta de que esa transformación no es puntual, sino continua. Cada nueva relación, cada situación desafiante o cada emoción inesperada es una oportunidad más de profundizar tu autoconocimiento. Lo que antes era fuente de conflicto o frustración, ahora sirve como indicador de áreas que aún pueden ser trabajadas e integradas. Aprendes a encarar cada situación como parte del proceso de evolución personal, en vez de reaccionar sin reflexión. Este enfoque cambia radicalmente la forma en que te posicionas en la vida. Con claridad emocional, pasas a actuar de manera más intencional, a comunicarte con asertividad y a mantener presencia incluso ante desafíos. Conflictos dejan de ser motivo de desgaste y se convierten en oportunidades de crecimiento. Críticas y elogios dejan de tener poder sobre tu equilibrio emocional y pasan a ser información valiosa para tu desarrollo. El efecto de esta práctica es profundo. Te vuelves menos reactivo, más centrado y capaz de mantener estabilidad interna, independientemente de las circunstancias externas. La vulnerabilidad, antes encarada con miedo, se transforma en herramienta de fuerza emocional, permitiendo que lidies con emociones intensas sin perderte. Cada reflexión sobre ti mismo, cada análisis de reacción y cada integración de experiencia contribuyen para consolidar madurez, autosuficiencia y equilibrio. Y así, al comprender y aplicar el concepto del espejo de manera consistente, construyes una vida marcada por libertad emocional y propósito. Cada relación, cada desafío, cada emoción intensa deja de ser un obstáculo y pasa a ser una oportunidad de crecimiento, fortaleciendo tu claridad racional, autoconfianza y fuerza interior. El hombre que domina esta práctica vive plenamente, transformando vulnerabilidad en poder y cada experiencia en aprendizaje duradero. Y al adoptar esa postura de observación e integración constantes, te das cuenta de que nada fuera de ti tiene el poder de desequilibrar tu paz interior. Situaciones que antes parecían amenazas o fuentes de estrés pasan a ser vistas como reflejos de aspectos internos que merecen atención. Cada reacción emocional intensa se convierte en una oportunidad de autoconocimiento y cada conflicto se transforma en herramienta de evolución personal. Esta conciencia fortalece tu autosuficiencia emocional. Dejas de depender de la aprobación externa o de manipular circunstancias para sentirte seguro. Aprendes a confiar en tu propio juicio, a actuar con claridad e intención y a relacionarte de forma auténtica, sin miedo de vulnerabilidad. Cada interacción se convierte en una oportunidad de crecimiento, no solo para ti, sino también para quien está a tu lado, porque pasas a responder de manera equilibrada y consciente. El impacto se refleja en todas las áreas de la vida. En el trabajo, lidias con presiones sin perder la compostura. En las amistades, conectas de forma genuina, sin máscaras. En las relaciones amorosas, cada desafío es interpretado como aprendizaje, cada emoción intensa como señal y cada conflicto como oportunidad de evolución conjunta. Te das cuenta de que la fuerza emocional no viene de la rigidez o del control externo, sino de la claridad interna, de la comprensión y de la integración de las experiencias emocionales. Y es justamente en esa transformación donde nace la verdadera libertad. El hombre que entiende el espejo no está definido por lo que siente, sino por la forma en que transforma cada emoción en claridad, aprendizaje y acción consciente.
Construye una vida de equilibrio, madurez y autosuficiencia, viviendo con propósito y libertad emocional y usando cada relación como oportunidad para convertirse en la mejor versión de sí mismo. Al integrar esta comprensión en la rutina, te das cuenta de que la evolución emocional no tiene fin. Cada día, cada interacción y cada desafío ofrecen una nueva oportunidad de aprendizaje. Lo que antes provocaba irritación o inseguridad, ahora es analizado, comprendido y utilizado para fortalecer tu madurez. Cada reacción deja de ser automática y pasa a ser consciente, permitiendo elecciones alineadas con tus valores y objetivos. Esta práctica continua transforma la forma en que te relacionas con el mundo y contigo mismo. Te comunicas con claridad, escuchas atentamente y actúas con intención, manteniendo presencia incluso en situaciones emocionalmente desafiantes. Conflictos dejan de ser fuentes de desgaste y se convierten en oportunidades de crecimiento. Críticas indican áreas a desarrollar. Elogios reflejan potencial a explorar. Y emociones intensas funcionan como guías para tu autoconocimiento. Con el tiempo, esta conciencia construye una fuerza interna sólida y resiliente. Ya no dependes de la aprobación ajena, no te dejas dominar por impulsos y transformas vulnerabilidad en recurso de aprendizaje. Cada experiencia emocional se convierte en un instrumento para consolidar equilibrio, madurez y autosuficiencia. Y así, al comprender y aplicar el concepto del espejo de manera consistente, alcanzas libertad emocional. Cada relación, cada desafío y cada emoción intensa deja de ser un obstáculo y pasa a ser una herramienta de crecimiento continuo. El hombre que domina esta práctica vive plenamente, transformando vulnerabilidad en poder, cada experiencia en aprendizaje y cada interacción en oportunidad de evolución personal. Y al alcanzar ese nivel de conciencia, te das cuenta de que la vida se vuelve mucho más clara y significativa. Cada interacción, cada desafío y cada emoción intensa deja de ser algo a temer o evitar y pasa a ser un indicador de lo que necesita ser comprendido e integrado. Aprendes a observar tus reacciones, entender tus gatillos y usar esa información para tomar decisiones más conscientes, equilibradas y alineadas con tus valores. Esta claridad interna transforma profundamente tus relaciones. Pasas a comunicarte de forma más asertiva, a escuchar con atención y a posicionarte sin miedo de vulnerabilidad. Conflictos dejan de ser amenazas y se convierten en oportunidades de aprendizaje, mientras elogios y críticas revelan aspectos que pueden ser fortalecidos o ajustados. Cada relación se transforma en un espejo que refleja tu crecimiento interno, permitiendo que evoluciones continuamente. La fuerza emocional que surge de esta práctica es silenciosa, pero poderosa. Ya no eres rehén de emociones descontroladas, ni dependes de la validación externa para sentirte seguro. La vulnerabilidad deja de ser vista como debilidad y pasa a ser un recurso de autoconocimiento y madurez. Cada experiencia emocional, por más intensa que sea, se convierte en una herramienta para fortalecer tu claridad, autosuficiencia y equilibrio interior. Y así, al comprender y aplicar consistentemente el concepto del espejo, construyes una vida marcada por libertad emocional, madurez y propósito. Cada relación, cada desafío y cada emoción intensa pasan a ser instrumentos de evolución personal, transformando vulnerabilidad en fuerza, experiencias en aprendizaje y tu jornada en un camino de crecimiento continuo y profundo. A lo largo de esa jornada, te das cuenta de que nada fuera de ti posee el poder de desequilibrar tu paz interior. Las situaciones que antes parecían amenazas o fuentes de estrés pasan a ser entendidas como reflejos de aspectos internos que merecen atención. Cada emoción intensa, cada conflicto o desafío se convierte en una señal,
una guía indicando dónde es necesario enfocar, reflexionar y actuar con conciencia. Esta postura fortalece la autosuficiencia emocional. Dejas de depender de la aprobación ajena, de reaccionar por impulso o de intentar controlar lo que está fuera de ti. Aprendes a confiar en tu propio juicio, a interpretar tus reacciones y a tomar decisiones alineadas con tus valores y objetivos. Cada relación, cada interacción, cada emoción se transforma en oportunidad de crecimiento, no solo para ti, sino también para quien está a tu lado, pues tu respuesta consciente inspira equilibrio y madurez. El impacto de esta práctica se manifiesta en todas las áreas de la vida. En el trabajo, lidias con presiones y desafíos sin perder el control. En las amistades, conectas de forma genuina y auténtica. En las relaciones amorosas, cada situación desafiante deja de ser un problema y pasa a ser una herramienta de evolución conjunta. Te das cuenta de que la fuerza emocional no viene de la rigidez o del control externo, sino de la claridad interna, de la comprensión y de la integración de las experiencias emocionales. Y al aplicar esta comprensión de manera consistente, construyes una libertad emocional real. El hombre que entiende el espejo no está definido por lo que siente, sino por la forma en que transforma cada emoción en claridad, aprendizaje y acción consciente. Vive con equilibrio, propósito y madurez, transformando vulnerabilidad en poder y cada experiencia en una oportunidad duradera de evolución personal. Al vivir de esa forma, te das cuenta de que cada relación, cada conflicto y cada emoción intensa son herramientas de autodescubrimiento. Aquello que antes causaba frustración o irritación, ahora funciona como una señal, un indicativo de lo que necesita ser comprendido e integrado. Pasas a observar tus reacciones, a identificar patrones y a comprender la raíz de tus sentimientos, transformando cada experiencia en aprendizaje real y aplicable. Esta práctica fortalece tu autosuficiencia emocional de manera profunda. Dejas de reaccionar automáticamente, de depender de la validación externa o de intentar controlar a los demás, y pasas a actuar con claridad, intención y alineamiento con tus valores. Cada interacción se convierte en una oportunidad de crecimiento y cada emoción intensa deja de ser un obstáculo para convertirse en una guía para decisiones conscientes y equilibradas. El efecto de esta transformación se percibe en todas las áreas de la vida. En el trabajo, mantienes estabilidad ante desafíos. Con amigos, te conectas de forma genuina. En las relaciones amorosas, cada situación desafiante se convierte en un espacio de aprendizaje e integración, fortaleciendo vínculos de forma sana y consciente. La fuerza emocional que emerge no depende de control externo, sino de la capacidad de interpretar, comprender e integrar experiencias internas. Y a medida que esta comprensión se consolida, surge la verdadera libertad emocional. El hombre que entiende el espejo transforma vulnerabilidad en fuerza, aprende con cada interacción y emoción, y construye una vida marcada por equilibrio, madurez y propósito. Cada experiencia deja de ser solo vivida y pasa a ser aprovechada como una oportunidad continua de crecimiento y evolución personal. Y a medida que aplicas consistentemente esta conciencia, te das cuenta de que tu vida empieza a fluir de manera diferente. Situaciones que antes parecían amenazas o fuentes de estrés pasan a ser señales claras de oportunidades de autodesarrollo. Cada reacción emocional, cada desafío relacional y cada conflicto dejan de ser obstáculos y se convierten en herramientas de reflexión, ayudándote a comprender patrones, límites y áreas que merecen atención. Esta práctica constante fortalece tu autosuficiencia emocional de forma duradera. Aprendes a confiar en tu propio juicio,
a interpretar tus emociones con claridad y a actuar con intención, sin depender de aprobación externa o de manipular circunstancias externas. Cada interacción con los demás se transforma en oportunidad de crecimiento y cada emoción intensa se convierte en indicador valioso para decisiones conscientes y equilibrio interior. El impacto de esta transformación es profundo en todas las dimensiones de la vida. En el trabajo, lidias con presión y desafíos, manteniendo estabilidad. En las amistades, estableces conexiones auténticas y genuinas. En las relaciones amorosas, cada situación que antes generaba frustración pasa a ser entendida como aprendizaje y oportunidad de evolución conjunta. La fuerza emocional que emerge no depende de controlar el entorno, sino de comprender, integrar y utilizar tus propias experiencias internas. Y así, al dominar el concepto del espejo, alcanzas libertad emocional real. El hombre que entiende el reflejo que el otro ofrece transforma vulnerabilidad en poder, cada experiencia en aprendizaje y cada relación en herramienta de crecimiento. Construye una vida marcada por claridad, madurez, equilibrio y propósito, viviendo plenamente y utilizando cada desafío como oportunidad continua de evolución personal. Y con esta práctica consolidada, te das cuenta de que la evolución emocional no es algo puntual, sino un proceso continuo. Cada día, cada interacción y cada desafío ofrecen nuevas oportunidades de aprendizaje. Situaciones que antes provocaban irritación, frustración o inseguridad, ahora funcionan como señales claras de áreas que aún pueden ser trabajadas e integradas. Aprendes a observar cada reacción, entender tus gatillos y utilizar esa percepción para actuar de manera más consciente, equilibrada y alineada con tus valores. Esta conciencia transforma profundamente la forma en que te relacionas contigo mismo y con los demás. Te comunicas con más claridad, escuchas atentamente, actúas con intención y mantienes presencia, incluso ante situaciones emocionalmente desafiantes. Conflictos dejan de ser fuentes de desgaste y pasan a ser oportunidades de crecimiento. Elogios y críticas dejan de sacudir tu equilibrio y pasan a ofrecer información valiosa sobre aspectos que pueden ser fortalecidos o ajustados. La vulnerabilidad, antes vista con recelo, se convierte en un recurso poderoso de autoconocimiento y madurez. Cada experiencia emocional es aprovechada para consolidar equilibrio, claridad y autosuficiencia, permitiendo que vivas de forma plena, consciente y responsable. Cada relación, cada desafío y cada emoción intensa dejan de ser obstáculos y se convierten en instrumentos de crecimiento continuo. Al final, el hombre que comprende el espejo transforma vulnerabilidad en fuerza, cada interacción en aprendizaje y cada emoción en claridad. Construye una vida marcada por madurez, propósito y libertad emocional, viviendo plenamente y aprovechando cada experiencia como oportunidad de evolución personal duradera. Llegamos al final de esta jornada de reflexión sobre las relaciones como espejos y el poder de la autosuficiencia emocional. Espero que este vídeo te haya ayudado a ver que cada emoción intensa, cada conflicto o cada desafío relacional no es un obstáculo, sino una oportunidad de crecimiento, autoconocimiento y fortalecimiento interno. Recuerda, la vulnerabilidad no es debilidad, sino un camino para transformar sentimientos en claridad, experiencias en aprendizaje y relaciones en evolución. Si este contenido te fue útil, no dejes de suscribirte al canal para recibir más vídeos que ayudan a desarrollar inteligencia emocional, claridad racional y fuerza interior. Haz clic en los vídeos que están apareciendo en la pantalla ahora para continuar tu jornada de autodescubrimiento y evolución personal. Cada paso que das para entender el espejo que la vida ofrece es un paso hacia una vida más equilibrada, madura y plena. Gracias por ver
y hasta nuestro próximo video.